Así que vamos a pedir ayuda a Víctor Álvarez González, socio fundador de Nexted Finance. ¿Cómo estás, Víctor? Muy buenos días. ¿Qué tal, Luis Vicente? Muy buenos días. ¿Cómo estás? Pues mira, como todos, ¿no? Preocupados por las suspensiones de suministro de vacunas. Ahora también las de Janssen se paran después de los líos previos con AstraZeneca. No sé dónde podríamos mirar para adelantarnos a lo que puede suceder. No sé, en economías que han ido más rápido que nosotros en la vacunación, a ver cómo va su evolución. Sin la menor duda. Yo creo que a veces los árboles no nos dejan ver el bosque y tenemos auténtica información privilegiada. Es decir, que el mundo, desgraciadamente, el mundo se ha dividido en cuanto a la salida de la pandemia, a la inmunización, y entonces tenemos pues una serie de países, básicamente el Reino Unido y Norteamérica, que han sabido jugar muy bien su partida, bueno, algunos más, pero digo de los importantes, que son aquellos en los que, digamos, nos dan unos datos que pueden ser comparables a lo que puede pasar, por ejemplo, en la Unión Europea, y tenemos, como digo, una información auténticamente privilegiada, y es poder ver lo que pasa cuando unos afortunados, cuyos políticos han sabido ver la jugada, negociar bien, negociar rápido y adelantarse, pues han hecho lo correcto para que su país se vacune rápidamente, y además, como en el caso de Estados Unidos, que eso no se dice, pero es que ha sido casi trabajo de emergencia nacional, ¿no? El proceso casi administrativo que tenemos aquí, ¿no? Entonces tenemos delante unos indicadores adelantados. Es más, no solo tenemos lo que está ocurriendo en estos países, sino que además tenemos lo que se llama indicadores adelantados de lo que ocurre. Si en economía hay dos tipos de indicadores. Están, por un lado, los que podríamos llamar más estáticos del momento, que son casi puros indicadores del pasado, como es el PIB, por ejemplo, el Producto Interior Bruto. Te dice qué ha pasado. Y bueno, pues muy bien, pero no te está dando en principio grandes datos de qué pasa respecto al futuro. Evidentemente es una información importante, pero en cambio tienes indicadores como, por ejemplo, los índices de actividad, o incluso cosas mucho más sencillas. Hoy estabais hablando por ejemplo, de los resultados de las empresas de lujo. Pues qué casualidad, ¿no?, que donde se están disparando las ventas es en China, que siempre ha tenido mucho más controlada la pandemia que el resto del mundo, y ahora todavía más porque también cuentan con una vacuna, y en Estados Unidos, seguramente, y pronto será probablemente el Reino Unido el siguiente que aporte a ese tipo de datos. Por lo tanto, tenemos una cantidad enorme de indicadores adelantados en la economía. Si esos además los aplicamos a aquellos países que a su vez van adelantados en el proceso de vacunación, pues tenemos una información muy buena de cuál puede ser la salida económica de esta pandemia. Y esto es importante porque en los mercados hay que adelantarse. En los mercados lo que ya sabe todo el mundo no cotiza, eso ya está en los precios. Lo importante es ver qué es lo que va a pasar, y lo que va a pasar, por ejemplo, a nivel del consumo. Y esto lo estamos viendo claramente en estos países. No creo que Europa salga con la misma fuerza que está saliendo Estados Unidos, ni el Reino Unido, porque en Europa hay un problema de burocracia, de excesos regulatorios, en fin, lo que se llama la euroesclerosis, pero sí nos da una idea de la capacidad de rebote que puede tener la economía, y eso lógicamente afecta no solo a la renta variable, eso va a afectar y mucho a la renta fija. Cuidado con esto también, ¿no? Sí, efectivamente. En el fondo del mercado había preocupación por cuándo iba a llegar la inflación, por un lado, y en el otro, cuándo empezará el tapering famoso, cuándo empezará a reducirse el volumen de compras de los bancos centrales. De la inflación ya viste en Estados Unidos ayer un 2,6, pero qué tranquilo se quedó todo. Sí, porque está descontado, es lo que estamos hablando. El mercado ha ido viendo, es que es un razonamiento que yo no entiendo cómo todavía en España hay tanta gente que tiene fondos de renta fija de largo plazo, de los que tienen bonos de largo plazo en cartera, porque realmente es que el palo que han tenido en Estados Unidos ha sido histórico, es decir, ha sido el mayor hacía 40 años que no tenían los bonos de largo plazo una caída igual, y es básicamente porque es que hay cosas difíciles en los mercados, pero entender que en el momento que vuelve la normalidad a la economía, vuelve también la normalidad, cierta normalidad a la inflación, pensando además que nunca ha habido tanta liquidez en el sistema, que estamos ante la mayor oferta monetaria
de la historia, es que nunca se han fabricado tantos billetes. Los estímulos económicos, y no estoy criticándolo, había que hacerlo probablemente, pero el caso es que estamos inundados de liquidez, estamos luego unos planes de estímulo que también por supuesto había que hacer brutales, sobre todo en Estados Unidos. Aquí tardará más porque todo va más lento, pero también vienen. Pues claro, el mercado ya había ido descontando ese incremento de la inflación. La cuestión es hasta dónde vaya a llegar. Pero aquí lo más importante, concretamente ayer, es o ayer o anteayer, fueron las declaraciones a lo que tú mencionabas, lo del tapering, porque fíjate, yo pensaba que irían más despacio, pero ya el otro día uno de los representantes más respetados de la Fed, que es Bullard, de la Fed de San Luis, no me preguntes por qué la Fed de San Luis, que tampoco es que digamos que yo que sé, San Francisco, pues es tan importante, pero bueno, desde luego tiene un servicio de estudios conocido en el mundo entero, bueno. Pero el caso es que es muy influyente, ¿no? Y todo el mundo usa ese servicio de estudios. El caso es que este hombre dijo, en el momento que esté vacunado 3/4 partes de la población, ya estaremos totalmente fuera de la pandemia y empezaremos a reducir las compras de bonos. Y lo dijo así, ¿eh? Y bueno, pues el mercado se lo ha tomado con calma, aunque bueno, porque ya habían subido los tipos. Imagínate, los tipos del bono de largo plazo, y con esto acabo, estaban en el 0,50 durante la pandemia del bono americano a 10 años y ahora estamos hablando de un 1,70. Por lo tanto, esto en términos de tipos de interés es una subida muy, muy fuerte que, cuidado, ya está descontada en Estados Unidos, pero no está descontada en Europa. No pensemos que aquí no vamos a salir nunca del agujero y cuando salgamos la mala noticia no va a ser para la renta variable, la mala noticia va a ser para la renta fija. Preaviso, ahí está, para todos. Y mil gracias por compartirlo. Víctor Álvaro González, socio fundador de Nexted Finance. Hasta la próxima ocasión, Víctor, un abrazo. Muchas gracias, Vicente, un abrazo.